Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, así es que abran sus Biblias, ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y esta sección, este capítulo lo titulamos Firmes y Adelante, y es que ese es el énfasis principal que el apóstol Pablo nos enseña de que si una persona, si un creyente quiere seguir adelante en la fe, si un creyente quiere continuar creciendo, madurando en la fe, primeramente va a tener que mantenerse firme en la fe, firme. Porque si no se mantiene firme, dígame usted, ¿puede ir para adelante o para atrás? Va a irse para atrás, ¿verdad? Si no se mantiene firme. Entonces, si uno quiere avanzar en la vida cristiana, si uno quiere madurar, crecer en la vida, si uno quiere ser más semejante a Cristo en la vida cristiana, uno se va a tener que mantener firme. Si no, se va para atrás, se va en reversa. ¿Okay? Entonces, vamos a leer, ¿verdad? Estos 13 versículos del capítulo 3, ya lo tienen ahí, Primera de Tesalonicenses. ¿Okay? Dice así, el versículo 1, dice, por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es verdad. Reconocemos que no hay ninguna otra fuente de una verdad absoluta y perfecta más que tu palabra, la Biblia. Y es por eso, Señor, que es ella la que estudiamos, la que enseñamos, la que predicamos. Pedimos pues, Señor, que tú nos hables individualmente a cada uno de nosotros y nos apliques tu palabra a nuestra vida personal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en los primeros 2 capítulos que ya cubrimos, el apóstol Pablo explicó cómo fue que nació la iglesia de Tesalónica y cómo fue desafiada, retada la iglesia en su fe. Y eso es algo que nosotros tenemos también que creer y entender, que cualquiera que viene a la fe en Jesucristo, su fe va a ser retada, su fe va a ser desafiada.
Muchas veces fallamos en estar conscientes de esto, de creer esto. ¿Cómo es que nuestra fe es desafiada y retada y constantemente? De dos maneras, hermanos, de dos maneras. Una, nuestra fe es retada y desafiada a través de las tentaciones. Las tentaciones. Cuando la Biblia habla de pruebas, ahí incluye las tentaciones, porque las tentaciones prueban nuestra fe, prueban nuestra santidad, prueban nuestra obediencia al Señor. Y sabemos que esas tentaciones vienen dentro de nosotros, de nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, y vienen también las tentaciones por fuera de este sistema, de este mundo, que constantemente está inventando nuevas actividades, nuevas cosas, ¿verdad? Que atraen a nuestra naturaleza pecaminosa, y esa atracción es lo que se le llama la tentación. Y entonces nuestra fe es probada. ¿Qué voy a hacer ante esta invitación que me está haciendo el mundo a que yo participe de aquello que es pecaminoso? Y que mi interior, mi naturaleza humana pecaminosa dice, sí, participa, sí, te va a traer mucha felicidad, te va a traer mucho gozo, mucha satisfacción, vas a ser feliz. Todo eso es una prueba que constantemente confrontamos en cuanto a nuestra fe, a nuestro amor al Señor, nuestra fidelidad al Señor. Y en segundo lugar, también nuestra fe va a ser desafiada, va a ser retada por la adversidad de la vida. Y como les dije la semana pasada, nosotros los cristianos tenemos dos fuentes de adversidad. Los no cristianos nomás tienen una fuente de adversidad. ¿Cuál es la única fuente de adversidad para los no cristianos y que también es para nosotros? La adversidad natural que viene al estar en este mundo que está afectado por el pecado. ¿Verdad que todos nos vamos a enfermar? Todos podemos tener un accidente, a todos se nos puede morir un hijo, a todos podemos perder el trabajo, tantas adversidades que podemos tener en este mundo y que son para igual, para creyentes y no creyentes. Pero aparte de esa, los creyentes podemos tener otra clase de adversidad que es única para los creyentes y es la adversidad por nuestra fe. Por nuestra fe, por lo que creemos. Que venga la contradicción, la persecución a causa de la fe. Y es algo, ¿verdad?, que vemos que poco a poco está aumentando aquí en los Estados Unidos, aunque en realidad comparado con otras naciones, pues en realidad no tenemos persecución. No tenemos, simplemente lo que hacemos es que comparamos lo que ahorita puede ser persecución contra el cristianismo a como era en el pasado, pues decimos, la cosa está empeorando. Y sí está empeorando, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir, estamos igual que en China comunista o aquí o allá en los países musulmanes, donde verdaderamente a los cristianos los están eliminando, exterminando, quitándoles la vida. Entonces, pero así es como nuestra fe es probada y es retada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a perder esas batallas o vamos a mantenernos firmes en lo que decimos que creemos? Firmes. Y si nos mantenemos firmes, entonces voy a poder ir adelante, a crecer en la fe, en el conocimiento del Señor Jesucristo, en la obediencia, en todas las demás virtudes. Voy a poder crecer. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. Ahora, aquí en este capítulo 3, el apóstol Pablo trata con el siguiente paso hacia la madurez, ¿verdad? Y el siguiente paso para la madurez que el apóstol Pablo, pues tenía la preocupación que los nuevos creyentes en Tesalónica pudieran ellos dar ese paso. Dice ahí, nos da vida nueva saber que están firmes en el Señor.
O sea, la preocupación de Pablo era que ahora que estos nuevos creyentes ahí en Tesalónica estaban sufriendo persecución, adversidad, pruebas, tribulaciones, que se pudieran mantener firmes. Que no se fueran a rendir ante la presión de la adversidad. Que no se fueran a rendir, sino que se pudieran mantener firmes. Entonces, el apóstol Pablo aquí en este capítulo explica los 3 ministerios que realizó para ayudar a estos nuevos cristianos a establecerse firmemente. Cosas que nosotros también tenemos que verlas y aplicarlas a nuestros días, de cómo nosotros podemos y lo que Dios está haciendo y ha hecho para que nosotros podamos mantenernos firmes. Lo que pasa es que muchas veces todas las verdades de Dios nos pueden pasar por alto y no vamos relacionándolas y poniéndolas como un rompecabezas y viendo, ok, esto que aprendí este domingo pertenece a esta parte de este rompecabezas y esto acá y acá, y va uno verdaderamente teniendo una cosmovisión bíblica para poder interpretar la vida, para poder interpretar los eventos de la vida, tanto a mi vida personal como mundiales. Bien importante. Entonces, primeramente lo que hizo el apóstol Pablo, aquí preocupado por los hermanos, les envió un ayudante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una gran preocupación por ellos. Por eso dice ahí, dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. O sea que era grande la preocupación porque, miren hermanos, tenemos que entender que las iglesias, conforme estaban siendo formadas, tenemos que entender que no eran iglesias ya como las nuestras, que ya tenemos una organización bien establecida por toda la historia y trasfondo que tenemos de cómo organizar una iglesia y todo. Ellos apenas estaban comenzando de cero, ¿okay? De cero, ¿verdad? Que si una persona quiere comenzar una iglesia, ¿verdad que no comienza de cero? Ya hay mucho trasfondo, mucha información, mucha instrucción de qué pasos a seguir para comenzar una iglesia. Bueno, en aquel entonces no era así. Entonces aquí el apóstol Pablo estableció la iglesia en Tesalónica, se convirtieron, hermanos vinieron, pero luego Pablo y Silas, que fueron los que le establecieron, la persecución los hizo que tuvieran que salir de Tesalónica. Entonces esa iglesia no estaba así como nosotros, que tuvieran un pastor, tuvieran líderes, estuvieran organizados y tuvieran un edificio, no estaban así. Por eso era la gran preocupación que tenía Pablo, ¿verdad? Por los hermanos, decir, están ahí, ¿verdad? Como quien dice, solos. Y Satanás atacando con tribulación, con pruebas y pues, no, dice ahí, ya no pudimos soportarlo más. Así es que pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. ¿Okay? Entonces vemos, ¿verdad?, que Pablo no podía soportar la idea de que la fe de los tesalonicenses pudiera desmoronarse y pues que se fueran del camino correcto. ¿Por qué? Porque estaban pasando por aflicciones, estaban pasando por tentaciones. ¿Se imaginan ustedes que si no habría una gran tentación en estos nuevos cristianos de estar en una nueva fe, solos, sin un pastor, sin un líder, sufriendo persecución de parte de los judíos, de parte de los no judíos, de las autoridades? ¿No creen ustedes que habría la tentación de decir, ¿en qué me metí? Ahí nos vemos? ¿No creen? Pues sí, el apóstol Pablo así lo entendía y se preocupaba, ¿verdad?, por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que
que las tribulaciones, la persecución, las pruebas tienen el potencial de hacer que una persona se desvíe del camino. Las mismas tentaciones. ¿Cuántos cristianos por las tentaciones han cedido y han dicho, no, ¿saben qué? No, yo mejor ya no quiero, no voy a la iglesia ni nada, yo no puedo con estas tentaciones ya sea de drogas o de sexo o de lo que sea, y se van de la fe, se salen de la fe. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente de eso, y por eso es que dice ahí, ¿verdad?, que estuvo dispuesto a quedarse solo. ¿Okay? Era tan grande la preocupación de Pablo por esta iglesia joven, naciente, ¿verdad?, que él estuvo dispuesto hasta arriesgar su vida quedándose solo en Atenas. Por eso es que él hace mención, que dice, ya cuando no pudimos aguantar más, digo, la preocupación, dice, preferí que Timoteo se fuera y yo quedarme solo. ¿Por qué dice yo quedarme solo? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, en el contexto de ese momento, de ese tiempo, que el apóstol Pablo era el enemigo número uno del judaísmo. El judaísmo lo aborrecía y tenían como meta matarlo, quitarle la vida. Así como a Jesucristo también, que tenían como meta deshacerse de él, matarlo. Así también el apóstol Pablo. ¿Por qué no soportaban esto? Yo pienso que el odio por Pablo era todavía, yo creo, aún mayor por las autoridades judías, ¿verdad? Porque él era parte de ellos, él era un fariseo de fariseos, era un maestro de la ley. Y él era el que con su celo religioso, él fue el que se dio de voluntario para exterminar el cristianismo que estaba comenzando. Él era el perseguidor número uno del cristianismo. ¿Y qué pasó? Que se convirtió y ahora estaba haciendo lo contrario. Estaba promoviendo el cristianismo y abriendo congregaciones, no tan solo en Asia, sino también ahora en Europa. ¿Creen ustedes que apreciaban lo que él estaba haciendo o aborrecían lo que él estaba haciendo? Entonces lo querían matar, por eso es que no podía ir a Tesalónica. Porque acuérdense ustedes, cuando fue a Tesalónica, lo siguieron los judíos de Filipo y empezaron sus revueltas para tratar de eliminarlos. Y es como tuvieron que salirse de Tesalónica. Por eso es la gran preocupación de que tuvieron que salirse de Tesalónica. Pero esos enemigos ahí continuaban, y ahí continuaban, y ahí continuaban. Miren, déjenme les doy un ejemplo del libro de los Hechos, de cómo los judíos lo aborrecían y lo que hacían. Miren, ahí está en Hechos 23, 19. Dice, el comandante llevó al joven aparte y le preguntó, el comandante romano, ¿verdad? Agarró un joven que venía con un recado importante y le dice, ¿qué es lo que quieres decirme? Y entonces el joven dijo, algunos judíos han acordado a pedirle que lleve a Pablo ante el Sanedrín mañana con el pretexto de querer información más precisa sobre él. No ceda ante este complot, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. ¿Se fijan ustedes? El odio que le tenían, de tal manera de decir, hacían promesa ante Dios, decir, no vamos a tomar agua ni una gota, ni vamos a comer ni una migaja, hasta que no hayamos matado a este enemigo del templo, a este enemigo de Moisés, a este enemigo de la ley. Y así estaban. Así es que el quedarse solo corría riesgo, porque siempre había quien estaba cuidando y protegiendo de que qué está pasando, ya vienen, y sí, ya se oye que vienen los judíos para acá, y entonces se quedó solo. Eso era
el gran amor que él tenía por los hermanos en la fe, por estos nuevos creyentes. Y entonces les envió un ayudante, ¿verdad? Y este era Timoteo. Entonces hay que ver, ¿verdad? Que no les mandó nomás a cualquier persona, les mandó a Timoteo, ¿verdad? Y vamos a ver el carácter, porque en el versículo 2 habla de Timoteo. Dice, así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Y les dice, miren, ahí les mando a un colaborador mío, alguien que ha andado conmigo en la obra de establecer iglesias. Así es que les estoy mandando una persona de mi plena confianza. El apóstol Pablo les está diciendo, es un colaborador de Dios, así como yo soy socio de Dios, él es socio mío y él es socio de Dios, y ahí somos colaboradores, estamos aquí trabajando juntos en la obra de Dios. Con el fin, yo lo estoy mandando para que los pueda a ustedes afianzar, establecer en la fe y animarlos en la fe, para que no se rindan ante las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones que han venido sobre ustedes. Han venido sobre ustedes. Entonces les mandó a Timoteo. Ahora, ¿qué edad creen ustedes que tenía Timoteo cuando lo mandaron, como quien dice, a que fuera a pastorear la iglesia de Tesalonicenses? ¿Okay? Que eso es lo que nosotros tenemos que, haciendo la aplicación de lo que hizo Pablo con la iglesia para ayudarlos a que se mantuvieran firmes en la fe, es lo mismo que se hace hoy en día. ¿Por qué razón una iglesia trae un pastor? Para que los ayude a afirmarse en la fe, ¿no? O para entretenerlos. No es para entretenerlos, ¿verdad? No es para que pasen un buen rato bíblico, teológico, es para que se afirmen en la fe. Es la razón. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que exactamente así lo hizo. Y mandó a Timoteo con esa misión de que fuera y mientras él los pastoreara, los pudiera enseñarles, afirmarlos en la fe, animarlos a mantenerse firmes, porque es el siguiente paso para crecer en la fe, el de que ustedes se puedan mantener firmes, porque si se mantienen firmes van a poder seguir adelante. Si no se mantienen firmes, van a retroceder, van para atrás. Así es que firmes. Ahora, ¿qué edad creen ustedes que tenía Timoteo cuando fue a hacer ese ministerio de pastorear la iglesia ahí de Tesalónica? Más o menos, figúrenle, alguien díganme, pastor, estaba como usted bien joven. Dígalo. 18 años, dice Martín. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 30. Aquí. 17, como usted, bueno. Nomás que al revés los números, ¿verdad? ¿Eh? 15, un quinceañero. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Miren, los superestudiosos en la Biblia, ¿verdad? Que analizan detalles y fechas y todo, esto es lo que han concluido, que Timoteo tenía entre 16 y 21 años de edad. Se cree que ahí en Tesalónica, ¿verdad? Que era el principio del ministerio, andaba entre los 16 a 18 años de edad. ¿Okay? Sin embargo, era un joven formado espiritualmente, maduro, para poder servir en la obra del Señor. Y hoy en día, hermanos, tenemos una crisis en cuanto a lo que es ser un hombre, de que hoy en día vemos a alguien de 16, 17 años como, ay, un chavalo, ¿verdad? Que no importa que se comporte como niño, ¿verdad? Está joven, está chavalo. Cuando en realidad, ¿verdad? Alguien de 16 años, ¿verdad? Si fuera judío y viviera en Israel, ahorita andaría en la guerra. No crean que lo tendrían en los jueguitos de la televisión ahí en la pantalla, no lo tendrían jugando, lo traerían con metralleta y todo
en la guerra, porque allá los consideran cuando hacen su bar mitzvah, ya después de eso, como nosotros aquí que quinceañeros y ayer hice un Sweet 16 de todos esos eventos, que supone que ya entran a otra etapa en la vida, ellos también tienen eso, de allá viene, ¿verdad? Esas ideas, pero para ellos es en serio, porque una vez que hacen eso, ya pueden servir en el ejército militar y ya pueden vestirse completamente con toda la armadura de guerra para defender a la nación. Entonces, muy diferente en cómo en nuestra cultura vemos a la juventud, ¿verdad? Y nosotros como padres somos los culpables de estar creando jóvenes, señoritas, religiosos. Religiosos, porque sí han venido, pueden ser que asistan a las iglesias, asisten, pero en realidad no viven la vida cristiana, no tienen la madurez espiritual que deberían tener después de haber escuchado todo lo que han escuchado a través de tantos años y años escuchando la palabra de Dios, y terminan comportándose y viviendo igual que uno del mundo. Qué triste, ¿verdad?, que estemos en esa situación y tener nuestras esperanzas para el futuro del cristianismo en jóvenes y señoritas que nomás no viven la palabra de Dios. Qué triste. Y los padres tenemos mucha culpa de eso. Cuando creemos que la iglesia lo tiene que hacer, la iglesia es 1 hora y media nada más a la semana que vienen. Es todo. Y los padres los tienen todos los días, que ahí es donde tienen los padres que estar. Dale. Por eso dice, ¿verdad? Ahí desde el Antiguo Testamento, de la responsabilidad del padre, dice, y le repetirá las cosas al levantarse, al llevarlos al camino a la escuela y cuando vengan, y al cenar y antes de acostarse, y está diciendo que dale. Aunque se enfaden los hijos y digan, ay, tú eres mi aguijón en la carne. Ahí estás, dale, pues prefiero. Yo quiero tener mi conciencia limpia. Si al final de cuentas termina siendo un ateo, pagano, mundano, mi conciencia está limpia, que yo no fui culpable de eso. Yo no fui culpable de eso. Entonces, vemos, ¿verdad?, a Timoteo, y como les digo, todo comienza en el hogar, porque miren lo que dice aquí Pablo escribiéndole a Timoteo cuando él ya era pastor, pero ahora de otra iglesia en Éfeso. Ahí sí ya lo estableció, aquí nomás era mientras en Tesalónica, pero en Éfeso. Y fíjense lo que dice aquí de Timoteo. Dice, Timoteo, recuerdo tu fe genuina. Ahora, ¿puede usted decir lo mismo de sus hijos, de sus hijas, que tienen una fe genuina? O usted mismo dice, ay, pues, yo no sé, tengo mis dudas. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, recuerdo tu fe genuina, porque compartes la fe que primero llenó a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, o sea que ya venía la herencia familiar. Dice, y sé que esa misma fe continúa fuerte en ti. Se te han enseñado las Sagradas Escrituras desde la niñez, y ellas te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene al confiar en Cristo Jesús. ¿Se fijan? ¿Desde cuándo lo empezaron a formar como un hombre de Dios? ¿Desde cuándo dice ahí? Desde la niñez. ¿Okay? Ahora díganme ustedes, cuando Timoteo era un niño, ¿había iglesias cristianas? Era trabajo en el hogar, ¿verdad? Desde la niñez, dice, desde la niñez han estado trabajando espiritualmente en tu vida, desde la niñez. Tu abuela, tu madre, han estado trabajando en tu vida. Y es por eso que ahora puedo ver una fe genuina en ti. Una fe genuina en ti. Y es por eso, ¿verdad? Siendo él un joven, entonces
pues las personas, ¿verdad?, mayores podrían decir, ¿cómo nos va a venir a pastorear un chavalillo, un mocoso? ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Le dijo a Timoteo, le dijo, no dejes que nadie piense menos de ti por ser joven. No dejes. Al contrario, sé un ejemplo para los demás cristianos. Pablo le está en realidad afirmando diciendo, yo sé que tú eres un ejemplo. No te preocupes porque te digan, chavalillo, que tú que tienes que dirigirnos. Dice, al contrario, sé un ejemplo para los demás cristianos. Cuando todos escuchen tu forma de hablar y vean cómo vives, que ellos traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu fe en Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice, mira, todo esto tú eres. Así es que no dejes que te tengan a menos nomás porque eres joven. Al contrario, tú tienes características poderosas que cuando ellos vean cómo tú te comunicas, cómo tú hablas, cómo tú vives, que puedan ver tu vida santa y pura que vives, que puedan ver ellos que tú tienes amor por las personas y por Dios y puedan ver tu fe en Dios, que en vez de criticarte y en vez de despreciarte, que te imiten. Que te imiten. ¿Se fijan? Entonces, vemos, ¿verdad?, que Pablo supo a quién les enviaba. Pablo supo a quién les enviaba y él estuvo dispuesto a quedarse solo, a arriesgarse ahí en Atenas, que pudieran venir y lo pudieran matar. Pero Pablo quería ayudarlos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba pasando por pruebas, por pruebas. Por eso dice en el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Qué palabra de aquí no les gusta? ¿O qué palabra no les gusta? Las que están en amarillo, ¿les gustan esas palabras? Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que hemos sido destinados? Que tal vez vayamos a pasar por aflicciones, por pruebas, por tribulaciones, por adversidad, que tal vez, o que con toda seguridad. O sea que casi, hermanos, tenemos que verlo aquí, ¿verdad? Porque nosotros somos muy convenencieros. Siempre decimos, las promesas de Dios, y queremos ver todo lo que sea bonito, pero aquí nos está prometiendo que vamos a tener aflicciones, dice. Ya es parte del plan de Dios, están destinados, es lo que quiere decir. Como cuando hablamos de que la salvación, escogidos, destinados, predestinados por Dios. Aquí está diciendo, ya también, yo ya me aseguré y establecí que van a tener que pasar por aflicciones, que esa es mi voluntad para ustedes. ¿Ok? Entonces, tenemos que entenderlo y eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, también quería, que estos hermanos pudieran entender qué rol juega en la vida del creyente las tentaciones, la adversidad, las pruebas, las tribulaciones que sirven para probar nuestra fe, para que nuestra fe se ejercite, porque la fe tenemos que verla como un músculo espiritual y que tiene que ser ejercitado para que se fortalezca. ¿Y cómo se ejercita? Cuando es retado por tentaciones, cuando es retado por adversidad, por tribulaciones. Entonces se nos reta a ver cómo vas a reaccionar. ¿Vas a reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios o vas a reaccionar de acuerdo a tus emociones, sentimientos, impresiones? ¿Cómo vas a reaccionar? Y aquí, ¿verdad?, dice que somos destinados, que el apóstol Pablo sabe, ¿verdad?, que esto es la ley de esta vida. Estamos parte de nuestro destino, los sufrimientos, las tentaciones, porque él también sabía que el Señor Jesucristo ya nos había dicho eso, él ya lo había enseñado. Ahí en Juan 16:33, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, les he dicho todo lo anterior para que encuentren paz
en su unión conmigo, les dice Jesucristo. La única y verdadera paz la van a encontrar en unión conmigo, porque aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Se fijan? Yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo también nos advirtió que íbamos a tener pruebas y tristezas, adversidad, tentaciones, pero que ahí es donde íbamos nosotros a mostrar si verdaderamente tengo fe, si verdaderamente creo que lo que he oído, lo que he aprendido es de parte de Dios, o nomás es parte de una religión y no importa si lo vivo o no lo vivo. Eso es lo que es la religiosidad, que oyen y piensan que todo lo que han aprendido, han oído, es parte de esa religión y es opcional, que al final de cuentas uno determina lo que yo verdaderamente quiero hacer. Y se creen el dicho del mundo: tú sigue tu corazón, tú obedece tu corazón, tú sigue a tu corazón. Y la Biblia dice: no, es lo peor que puedes hacer porque no hay cosa más pecaminosa que tu corazón. ¿Cómo vas a seguir tu corazón? Sigue la palabra de Dios. La palabra de Dios no es pecaminosa, la palabra de Dios es la verdad absoluta. El corazón no. Entonces, por eso es que se nos advirtió. Y el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el versículo 4, ahí en el capítulo 3, les recuerda, dice: pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. O sea que parte del evangelio que predicaba el apóstol Pablo incluía la advertencia que la vida cristiana incluye sufrimientos. Que muchas veces, ¿verdad?, erramos en presentar el evangelio y lo queremos porque las personas hagan la oración o lo acepten, se los presentamos nada más como: tú aceptas a Jesucristo y se acabaron tus problemas. Decimos: pero es que ¿cómo voy a poder evangelizar si le digo tú aceptas a Jesucristo y empezaron tus problemas? ¿Cómo les voy a decir eso? Aquí el apóstol Pablo dice: cuando estábamos con ustedes, ¿verdad? Que fue cuando apenas se los ganaron, se convirtieron, dice: les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Y ya estaban pasando por sufrimientos inmediatamente, ¿verdad? Por la tribulación. Por eso, ¿verdad? Dice en el versículo 5: por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice: esa era nuestra preocupación, que al venir las tentaciones y las pruebas, en vez de ustedes mantenerse firme, el Satanás hubiera ganado la batalla y entonces ustedes se echaran para atrás. En vez de haberse mantenido firmes y en vez de poder avanzar en la fe, que ustedes hubieran retrocedido, que hubiera sido en vano. Esa es la peor preocupación que tiene un pastor, un predicador, que esa semilla que planta domingo a domingo a domingo, que termine en vano, que no haya fruto, que termine siendo recogida por las aves, Satanás y sus demonios, y termine sin ningún fruto espiritual. ¿Por qué? Porque nomás vinieron a escuchar, a oír, pero no a vivir la palabra de Dios. Pero no a vivirla. ¿Okay? Por eso tenemos que entender que el propósito de Satanás, cuando uno está pasando por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, el propósito de Satanás es que fracasemos,
Él va a obrar para que fracasemos. Él nos va a decir, sí, está bien esto, no tiene nada de malo. No, son muy exagerados ahí en tu iglesia, mira que esto. Y tú sabes, tú sigue tu corazón. Tú quieres esto, ¿verdad? Tú lo deseas, pues hazlo, pues tú vas a ser feliz. Y viene el engaño de Satanás. Es más, Satanás es tan engañoso que hasta le dice, mira, tú hazlo y nadie va a saber. Y es tan mentiroso que luego él mismo se va a encargar de que todos sepan. Él mismo. Así es que ese es el propósito de Satanás. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo dice que él no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Esa palabra la usa ahí en Efesios capítulo 6, cuando habla sobre la guerra espiritual. Y dice, y nos advierte y nos dice, y no ignoren las maquinaciones de Satanás. O sea, las maquinaciones quiere decir, no ignoren las estrategias que él usa contra nosotros los cristianos. Y muchas veces, ¿verdad? Como les he repetido tantas veces, el cristiano vive día a día sin estar consciente de que hay una batalla espiritual. De que hay una batalla espiritual y que Satanás está trabajando en estrategias de cómo llegarnos. Y que nos dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Y tiene muchas maneras de cómo devorarnos. Es por eso que Pablo tomó medidas para contraatacar. No se quedó con los brazos cruzados, sino dijo, no le hace que yo me quede aquí solo, pero Timoteo, ve y ayúdales en la batalla espiritual para que puedan mantenerse firmes, que no vayan a retroceder y a caer, porque después todo el trabajo que hicimos va a ser inútil, sin ningún fruto. Bueno, ¿sí? Ok, llegó la pizza, ¿quién la va a recoger? Fíjense cómo el Señor Jesucristo nos explica también este punto, ¿verdad? De que todo el esfuerzo que se hizo pueda terminar en nada. Pueda terminar en nada. En la parábola, ¿verdad? De los terrenos y la semilla que fue esparcida, dice, la semilla en el suelo rocoso, poco profundo, representa a aquellos que escuchan el mensaje e inmediatamente lo reciben con alegría. Y dicen, oh, sí, estuvo bien bonito, qué bonito estuvo el mensaje, pero no permiten que la enseñanza penetre profundamente en su vida. Y las semillas no se arraigan muy profundamente. Y después de un tiempo, cuando surgen problemas o comienza la persecución por creer la palabra de Dios, su entusiasmo se desvanece y se rinden. Y se rinden. Yo lo he visto muy seguido esto. Personas que he creído que, no, esta persona, y de repente, y que últimamente los veo bien abajo. Parte el alma ver. Sí, me pasó, me partió el alma, ¿verdad? En una ocasión, una persona que lo veía yo como futuro pastor de aquí de la iglesia, un brazo derecho aquí, y a los años, ¿verdad? Cayó tan bajo que cuando me lo volví a encontrar, el olor a alcohol, alcoholizado 100%, un alcohólico. Y así, hermanos, Satanás hace esa obra de que la palabra de Dios que se esparció termine en nada. Y entonces si la persona no se mantuvo firme cuando vino la prueba, entonces va a empezar a retroceder y a caer más bajo y más bajo y más bajo y más bajo. Tenemos que creerlo, que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso nos advierte el apóstol Pablo ahí en Efesios, dice, por lo tanto,
Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día malo. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Aquí la palabra de Dios nos asegura que si nosotros estamos conscientes de que yo soy un soldado y que estoy en una batalla espiritual y verdaderamente uso toda la armadura, todas las armas espirituales que Dios me ha dado en su palabra, yo voy a poder mantenerme firme. Voy a poder mantenerme firme. Ahora, fíjense, ahí les pongo otro pasaje, Efesios 5:15, porque en Efesios 5:15 dice ahí que los días son malos. ¿Ok? Quiere decir que todos los días son malos en el sentido de que en este mundo que está afectado por el pecado y que Satanás es el príncipe de este mundo, pues todos los días son malos, reina el pecado, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Si previamente nos dijo que todos los días eran malos. Entonces, ¿cuál es ese día malo? Quiere decir que Satanás, dentro de sus estrategias, que nos dice ahí en el capítulo 6 el apóstol Pablo, de sus planes de cómo atacar, que él está trabajando y trabajando y trabajando para venir contra nosotros un día con todo el arsenal, con todo su arsenal contra nosotros, el día malo, para ver si aguantas este ataque. Es como verá en las guerras que le llaman el shock and awe, que en un día avientan miles y miles de bombas para que el enemigo, ¿verdad?, al ver que está lloviendo bombas día y noche, se rindan. Así también Satanás va a venir en el día malo y va a venir con un ataque muy superior a lo que hemos experimentado en los días malos, para que ahí nos rindamos ese día malo. Pero ¿qué dice ahí? Así después de la batalla, ustedes pueden seguir firmes, aun cuando venga ese gran ataque de Satanás, ese gran ataque de ese león rugiente que se los quiere devorar, ustedes puedan permanecer firmes. Puedan permanecer firmes. ¿Se fijan? Y es algo, hermanos, que lamentablemente yo no he visto en muchos cristianos, que cuando viene ese día malo, no veo, ¿verdad?, firmeza en muchos. No veo firmeza. Y es por lo mismo, porque la palabra de Dios no ha penetrado profundamente, no ha hecho raíces profundas, están superficiales. Viene Satanás y muy fácilmente ¡pum!, puede arrancar eso. Entonces, tenemos nosotros que ver eso, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo descansó cuando le trajeron reporte, que Timoteo pudo traer reporte de la iglesia, cómo estaba, y dice ahí en el versículo 8, nos da vida nueva saber que están firmes en el Señor. ¿Se fijan qué gran bendición para Pablo saber que no fue inútil el arriesgar su vida, sacrificarse, sus esfuerzos, sus sufrimientos? Todo no fue en vano, puesto que los hermanos se mantuvieron firmes en la fe. Y es la mejor recompensa que puede recibir un líder que está trabajando dirigiendo personas, el poder ver que verdaderamente están creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, y que están firmes, que no se están dejando vencer por las tentaciones del alcohol, de la marihuana, del tabaco, de esto, de otro, de tantas tentaciones que hay en este mundo, pero no se dejan vencer por eso, sino que al contrario, su fe es más fuerte, porque más grande es aquel que está en mí que todas esas cosas que son del mundo.
y puedo vencerlas. Y todas esas tentaciones de la pornografía y esto y lo, tantas tentaciones que tenemos constantemente y que dice la palabra de Dios que podemos permanecer firmes, firmes así como estos hermanos. Y en realidad, ¿verdad? Las pruebas y tentaciones que nosotros podamos experimentar ahorita aquí nosotros en Estados Unidos no se comparan a las que estaban experimentando los tesalonicenses. Esa persecución, hermanos, esa persecución era de costarles la vida, literalmente, realmente, de poderles costar la vida. No crean que nadie ponía el grito en el cielo si se mataba a un cristiano. Al contrario, decían, y denle gas a todos, no nomás a uno. Es que lo que nosotros podamos sufrir aquí no es nada, no es nada. Para que no nos hagamos víctimas, decir, ay, pues es que ya, que yo, y que para allá, y que para acá. No nos hagamos víctimas, porque víctimas no nos va a dar la victoria. Vamos nada más a aceptar derrotas. Cuando uno se pone como víctima, es que ya está listo para aceptar derrota tras derrota tras derrota. Y dice el Señor, no, tú no eres una víctima, tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor por medio de aquel, de Jesucristo, que venció a Satanás, a los demonios, venció la muerte, venció el pecado y resucitó. Y está vivo y está a tu favor. Por eso es que eres más que vencedor. ¿Están listos, hermanos, para estar firmes cuando venga los días malos y el día malo? ¿Están listos? Para la honra y gloria de Dios, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que claramente nos enseña, así como fue beneficiosa en aquellos tiempos, en el inicio de tu iglesia, aún sigue siendo beneficiosa después de 2000 años del establecimiento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que no la tomemos en poco tu palabra, sino que al contrario, la veamos y la apreciemos como una gran riqueza que tenemos, que es mucho más valiosa que el dinero, que el oro, que propiedades, que cualquier otra cosa. Tu palabra es vida. Ayúdanos pues, Señor, a que verdaderamente la creamos y la vivamos para verdaderamente honrarte y glorificarte a ti. Sabemos que una vida que no se vive para glorificarte a ti, para honrarte a ti, es una vida que desprecia esta vida y que terminará sin verdaderamente experimentar y ser todo lo que tú quieres y puedes hacer por un pecador arrepentido. Y es en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria que te lo pedimos todo. Amén.